22 personas desaparecieron en un festival de música, pero 10 años después se descubrió una fosa común oculta. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Clara Vázquez abrió los ojos a las 5:30 de la mañana de aquel jueves de julio de 2010, cuando la oscuridad aún dominaba las calles de Valle Hermoso. El ritual matutino era inmutable: despertar antes del alba para ayudar a sus padres en la panadería familiar antes de dirigirse a la universidad. A sus 19 años, era la primera de su familia de inmigrantes mexicanos en acceder a la educación superior, un logro que llenaba de orgullo a sus padres. Su pequeña habitación, organizada con meticulosa precisión, rebosaba de libros de periodismo investigativo. En la pared, un tablero de corcho exhibía su horario de clases, recortes de reportajes que admiraba y, más recientemente, el mapa del Festival Flor del Sol, evento que se celebraría ese fin de semana a unos 120 kilómetros de Valle Hermoso. Clara pasó los dedos por el contorno del festival en el mapa, imaginando los escenarios, la música, las luces. En la panadería, el aroma del pan recién horneado inundaba el aire mientras Clara acomodaba cuidadosamente las piezas en la vitrina. Su padre, el señor Vázquez, trabajaba en los hornos desde hacía más de una hora, su rostro enrojecido por el calor. ¿Ya tienes todo listo para el viaje?, preguntó sin apartar la vista de la masa que amasaba con movimientos expertos. Sí, papá. Ya te lo expliqué 3 veces esta semana, respondió Clara con una sonrisa paciente. Durante el desayuno en la pequeña cocina trasera, Clara volvió a detallar el itinerario del viaje a sus padres, visiblemente preocupados. Les mostró la programación del festival en su teléfono, señalando los horarios de los conciertos principales. Estaré con 7 amigos. Todos los conocen, explicó mientras su madre empacaba pan dulce y galletas caseras en una bolsa de papel. Solo llámanos cuando llegues, insistió la señora Vázquez, alternando entre español e inglés como hacía siempre que estaba nerviosa. Y no olvides tu medicina para la alergia. Clara asintió, abrazando a su madre con ternura. Antes de salir hacia la universidad, abrazó a su padre más tiempo del habitual, como si una parte de ella presintiera algo que su mente consciente no podía captar. Más tarde ese día, en la clase de ética periodística, la profesora Diane Winters devolvió los ensayos de la semana anterior. Al llegar al de Clara, se detuvo. Excelente análisis sobre el dilema presentado, señorita Vázquez. Su capacidad para equilibrar la búsqueda de la verdad con la responsabilidad ética muestra por qué tiene un futuro prometedor en esta profesión. Clara agradeció el comentario con una mezcla de orgullo y humildad. Estas palabras de aliento significaban mucho para ella, especialmente viniendo de una periodista con la trayectoria de Winters. Durante el almuerzo en la cafetería del campus, Clara se reunió con sus amigos para finalizar los detalles del viaje. Martín Delgado, su mejor amigo desde la infancia, desplegó un mapa sobre la mesa. «Saldremos mañana después de clases en 2 coches», explicó Martín. «Tú vendrás en mi Honda Civic con Elena y Rafael. Lucas llevará a Samantha, Dani y Víctor en su coche». Clara asintió mientras anotaba los detalles en su teléfono. Esta sería su primera vez lejos de casa sin su familia. Una pequeña aventura antes de sumergirse completamente en sus estudios de periodismo. Esa noche, frente al espejo de su habitación, Clara se probó una corona de flores artificiales, tradicional en el Festival Flor del Sol. El contraste de los colores vivos contra su cabello negro azabache la hizo sonreír. Tomó una selfie y la envió al grupo de amigos con la leyenda: lista para ser coronada reina del festival. Sus padres la observaban desde la puerta. Con una mezcla de orgullo y aprensión, el señor Vázquez se acercó, sosteniendo algo en su mano. «Te hice esto», dijo, entregándole un pequeño collar artesanal,
una media luna de madera tallada a mano con su nombre grabado en el reverso. «Para que te dé suerte». Clara se emocionó ante el gesto. Su padre, con sus manos ásperas por el trabajo, había creado algo tan delicado para ella. Se dio la vuelta para que él pudiera ayudarla a ponérselo. «Es precioso, papá. Lo llevaré siempre». La noche del jueves, Clara revisó su equipaje por segunda vez. Protector solar, medicamentos para la alergia, cámara digital y su cuaderno de notas. Todo listo para la aventura que comenzaría al día siguiente. El viernes por la mañana, en su última clase antes del fin de semana, Clara miraba ansiosamente el reloj. Su teléfono vibró con un mensaje de Martín. «Saliendo del campus ahora. Paso por ti en 30 minutos». De regreso en casa, Clara encontró a su madre separando bocadillos adicionales para el viaje y a su padre ajustando unas pulseras reflectantes que insistía en que llevara por seguridad. A las 3:30 de la tarde, Clara guardaba su material de periodismo en la mochila, una pequeña grabadora, su cámara y un cuaderno nuevo con la inscripción «Mis aventuras», que le había regalado su madre. El Honda Civic, azul de Martín, se detuvo frente a la panadería exactamente a las 3:40. Clara abrazó a sus padres con fuerza, prometiendo llamar apenas llegaran al festival. «Cuídate mucho, mi niña», susurró su madre, haciendo la señal de la cruz mientras Clara se alejaba. A las 3:42 de la tarde del viernes 23 de julio, la cámara de seguridad de la panadería registró a Clara subiendo al coche de Martín. Saludó una última vez a sus padres que observaban desde la puerta antes de que el vehículo se perdiera en la distancia. Mientras el coche se alejaba, el señor Vázquez sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda y murmuró a su esposa: «Olvidé decirle que llamara cuando llegaran», a lo que la señora Vázquez respondió despreocupadamente: «No te preocupes, ella siempre llama», sin imaginar que la próxima llamada que recibirían no sería de Clara, sino sobre ella. El viaje en automóvil transcurrió entre risas y canciones. Clara, sentada junto a Martín mientras éste conducía, no podía contener su entusiasmo. A través de la ventanilla, observaba cómo el paisaje urbano gradualmente daba paso a extensos campos y colinas ondulantes. En el asiento trasero, Elena y Rafael debatían animadamente sobre qué banda sería la mejor del festival. «¿Cuánto falta?», preguntó Clara, inclinándose para mirar el GPS en el teléfono de Martín. «Menos de una hora», respondió él, ajustando sus gafas de sol. «Lucas dice que ya encontraron un buen lugar para acampar cerca del escenario secundario». A medida que se acercaban al sitio del festival, el tráfico comenzó a intensificarse. Vehículos de todos tipos, muchos decorados con flores artificiales y pancartas coloridas, convergían hacia la zona rural que había sido transformada para el evento. Clara sacó su cámara y empezó a documentar todo. Los autos decorados, los jóvenes que caminaban por el costado de la carretera con mochilas y carpas, los vendedores improvisados que ofrecían coronas de flores y pulseras artesanales. Al llegar a las 5:20 de la tarde, el panorama que recibió a los 8 amigos era impresionante. Una enorme entrada decorada con flores gigantes de papel daba la bienvenida a miles de asistentes. Clara no perdió tiempo y fotografió la estructura mientras Martín encontraba lugar para estacionar. «Es incluso más grande de lo que imaginaba», exclamó Clara, mirando la multitud colorida que fluía hacia la entrada. En el puesto de registro recibieron sus pulseras de identificación y mapas detallados del recinto. Clara, siempre meticulosa, anotó en su pequeño cuaderno cómo estaba organizado el evento. 4 escenarios distribuidos estratégicamente, áreas de alimentación con opciones vegetarianas que había investigado previamente, zonas de descanso y el camping dividido en sectores identificados por colores. «Estamos en el sector naranja, cerca del escenario secundario», explicó Martín mientras guiaba al grupo hacia la zona de acampada.
Montar las carpas resultó ser una aventura en sí misma. Entre risas y alguna que otra discusión sobre la forma correcta de ensamblar los soportes, finalmente lograron establecer su pequeño campamento. Clara y Elena compartirían una carpa naranja brillante mientras los demás se distribuían en las 3 restantes. Foto grupal antes de explorar, anunció Martín a las 8:14 de la noche, reuniendo a todos frente a las carpas. Clara se acomodó su corona de flores mientras todos se agrupaban. El flash iluminó sus rostros sonrientes, inmortalizando el momento que Martín inmediatamente subió a Facebook con la leyenda: "Que comience la diversión, Flor del Sol". El festival bullía de actividad. Caminando entre la multitud, los 8 amigos exploraron las áreas de alimentación, maravillándose con la variedad de opciones. Compraron limonadas en vasos reutilizables con el logo del festival, brindando por el fin de semana que tenían por delante. «Estos precios son ridículos», murmuró Clara, anotando discretamente en su cuaderno el costo de las bebidas y alimentos. Su instinto periodístico nunca descansaba. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, las luces del festival se encendieron, transformando el espacio en un paisaje onírico de colores vibrantes. Clara se separó momentáneamente del grupo, encontrando un banco apartado donde poder enviar un mensaje a sus padres. «Todo genial aquí, la banda principal está por comenzar, los quiero», escribió a las 10:20, notando cómo el indicador de señal en su teléfono oscilaba entre 1 y 2 barras. La energía del festival alcanzó su punto máximo cuando se dirigieron al escenario secundario. Una banda indie llenaba el aire con melodías hipnóticas mientras cientos de asistentes se movían al ritmo. «La acústica aquí es mucho mejor que en el escenario principal», comentó Clara a Martín, quien asintió mientras intentaba imitar los movimientos del vocalista, provocando risas en el grupo. A las 11:05, Elena sacó su teléfono y grabó un video del grupo bailando. Clara aparecía en el centro, con su vaso de limonada en una mano, riendo despreocupadamente mientras Martín exageraba sus movimientos de baile. «Este será un recuerdo para toda la vida», gritó Elena sobre la música, sin imaginar el significado que esas palabras adquirirían posteriormente. La noche avanzaba y la multitud crecía. A las 11:45, las cámaras de seguridad captaron brevemente al grupo casi completo, excepto Dani, que había ido al baño, bailando cerca del escenario secundario, sus siluetas apenas distinguibles entre la masa de asistentes. A las 11:53, sin advertencia previa, las luces del escenario secundario y toda la iluminación del sector se apagaron repentinamente. Un coro de gritos sorprendidos se elevó de la multitud. «¡Martín!», exclamó Clara, aferrándose instintivamente a la mano de su amigo en la oscuridad repentina. La confusión creció rápidamente. Entre la multitud desorientada, algunas personas encendieron las linternas de sus celulares, creando un efecto de luciérnagas en la noche. Voces llamaban nombres, grupos intentaban mantenerse unidos, y el movimiento desordenado generaba empujones y tropiezos. A las 12:10 del sábado, las luces comenzaron a regresar gradualmente. Los generadores de emergencia zumbaron a la vida, iluminando primero el escenario y luego el área circundante. Guardias de seguridad aparecieron con linternas, intentando restaurar el orden mientras la multitud desorientada trataba de reubicarse. A las 12:42, Dani regresó al lugar donde había dejado a sus amigos, pero no encontró a nadie familiar entre la gente que comenzaba a dispersarse. Sacó su teléfono y envió mensajes al grupo, frunciendo el ceño cuando ninguno recibió respuesta inmediata. «¿Dónde están todos?», murmuró, recorriendo metódicamente el área, verificando los puestos de comida y las zonas de descanso cercanas. A la 1:37 de la madrugada, después de una búsqueda cada vez más desesperada, Dani finalmente encontró a Víctor,
quien también se había separado del grupo durante el concierto. ¿Has visto a los demás?, preguntaron casi al unísono, el pánico comenzando a formarse en sus rostros cuando ambos negaron con la cabeza. Juntos iniciaron una búsqueda sistemática, dividiendo el festival en sectores y revisando minuciosamente cada área. Regresaron a las carpas, esperando encontrar a sus amigos descansando. Pero las 4 estructuras estaban exactamente como las habían dejado, con los sacos de dormir vacíos y las pertenencias intactas. A las 2:50 de la madrugada, Dani y Víctor se acercaron al puesto de seguridad del festival para reportar la desaparición. Probablemente fueron a otra área o están bailando en otro escenario, sugirió despreocupadamente el guardia de turno, un hombre corpulento que apenas levantó la vista de su teléfono. Los jóvenes siempre se dispersan en estos eventos. Volverán cuando se cansen. Pero a medida que pasaban las horas y el festival comenzaba a aquietarse para la noche, la preocupación de Dani y Víctor se transformó en auténtico pánico. Ninguno de sus 6 amigos respondía llamadas o mensajes, y nadie recordaba haberlos visto después del apagón, a las 3:14 de la madrugada, con la desesperación creciendo tras una búsqueda infructuosa. Dani tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a la casa de los padres de Martín. La voz entrecortada de Dani despertó al señor Delgado de su sueño profundo con palabras que ningún padre quiere escuchar. Disculpe por despertarlos, pero no logramos encontrar a Martín y los otros. Simplemente han desaparecido. El teléfono sonó como una alarma de incendio en la silenciosa casa de los Vázquez. A las 3:20 de la madrugada, la señora Vázquez se despertó sobresaltada, extendiendo su mano temblorosa hacia el aparato en la mesita de noche. La voz frenética de la señora Delgado, al otro lado de la línea, hizo que su corazón se detuviera por un instante. María, no encuentran a los chicos. Dani acaba de llamar. Clara, Martín y los demás han desaparecido después de un apagón en el festival. La señora Vázquez sacudió violentamente el hombro de su esposo, quien se incorporó confundido, sus ojos hinchados por el sueño. En segundos, el pánico se instaló en la habitación como una presencia física. A las 3:45, el señor Vázquez, con el rostro pálido, bajo la luz mortecina de la lámpara, marcaba repetidamente el número de Clara mientras se vestía apresuradamente. Cada llamada caía directamente al buzón de voz, aumentando su desesperación con cada tono. A su lado, la señora Vázquez reunía documentos y fotografías recientes de Clara con manos temblorosas. Algo está mal, María. Clara nunca dejaría de contestar tantas llamadas, murmuró él, mirando fijamente la pantalla de su teléfono. A las 4:30, 2 automóviles partieron en la oscuridad de la madrugada. Los Vázquez en su viejo sedán y los Delgado en su camioneta. Conectados por teléfono en altavoz, discutían posibles razones para la desaparición, cada teoría más desesperada que la anterior. Quizás perdieron sus teléfonos. Tal vez se quedaron sin batería todos al mismo tiempo, sugirió la señora Delgado, sabiendo lo improbable que sonaba incluso mientras lo decía. El amanecer encontró al señor Vázquez conduciendo en silencio absoluto, sus nudillos blancos sobre el volante. A su lado, la señora Vázquez rezaba el rosario con dedos temblorosos, las cuentas deslizándose rítmicamente, mientras sus labios se movían en oraciones silenciosas. A las 8:25, los exhaustos padres llegaron, finalmente al recinto del festival. La atmósfera festiva de la noche anterior había sido reemplazada por la metódica eficiencia del desmontaje. Trabajadores somnolientos desmontaban estructuras mientras guardias de seguridad con rostros adustos los guiaban hacia la zona de acampada. El señor Vázquez sintió que sus piernas se volvían de plomo mientras se acercaba a la carpa naranja donde su hija debería haber pasado la noche.
Con manos temblorosas, abrió la cremallera y se inclinó para mirar en el interior. Su corazón se hundió al encontrar la neceser de Clara con sus medicamentos para la alergia severa y su cargador de teléfono perfectamente colocados junto a un saco de dormir que nunca había sido utilizado. Mientras tanto, la señora Delgado había localizado el Honda Civic azul de Martín en el estacionamiento. El vehículo permanecía exactamente donde lo habían dejado, con las mochilas de los 4 jóvenes que habían viajado en él todavía en el maletero, incluyendo la cámara de Clara. Ninguno de ellos se iría voluntariamente sin sus pertenencias, afirmó el señor Delgado, sosteniendo la mochila de su hijo como si fuera la evidencia crucial en un juicio. A las 9:15, los angustiados padres se reunieron con Dani y Víctor en el puesto médico del festival. Los 2 jóvenes, con ojos enrojecidos por la falta de sueño y el llanto, relataron detalladamente los eventos de la noche anterior. Todo estaba bien hasta el apagón, explicó Dani, mostrándoles el último video que Elena había grabado, donde se veía claramente a Clara riendo con su corona de flores. Cuando las luces volvieron, simplemente habían desaparecido, los 6. A las 10:30, la atmósfera en la pequeña comisaría local era sofocante. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con expresión aburrida, completaba el formulario de personas desaparecidas con lentitud deliberada, haciendo preguntas que sonaban más a acusaciones. ¿Consumían drogas o alcohol? ¿Tienen historial de comportamiento rebelde?, preguntó sin levantar la vista del formulario. El señor Vázquez, quien había mantenido una calma estoica hasta ese momento, golpeó repentinamente el escritorio con ambas manos. Mi hija nunca dejaría de comunicarse con nosotros. Tiene medicamentos para su alergia severa que jamás abandonaría. Algo les ha pasado. A las 12:45, en un centro de comando improvisado, la situación adquirió una nueva dimensión cuando los padres descubrieron que no eran solo sus hijos, sino un total de 22 jóvenes, los que habían desaparecido, todos de la misma área durante el apagón. Esta revelación finalmente movilizó recursos. La policía estatal fue notificada y se estableció un perímetro de búsqueda. A las 14:30, equipos con perros rastreadores comenzaron a peinar metódicamente tanto el recinto del festival como la zona boscosa adyacente. Helicópteros sobrevolaban en patrones concéntricos y voluntarios del pueblo cercano se organizaban en grupos de búsqueda. Estamos tratando todas las posibilidades, explicó un oficial de policía estatal recién llegado con un tono considerablemente más profesional que el policía local. A las 17:00, una improvisada conferencia de prensa se desarrollaba en la entrada del festival. El sheriff local, visiblemente incómodo ante la creciente presencia de reporteros, admitió que la situación era desconcertante. No hay signos de lucha ni evidencias claras de crimen, declaró, mientras las cámaras captaban los rostros devastados de las familias en segundo plano. A las 20:00, en una habitación de hotel proporcionada por las autoridades, los Vázquez habían transformado las paredes en un centro de investigación improvisado. Fotografías de Clara, mapas de la región y listas de llamadas no respondidas cubrían cada superficie disponible. A las 23:30, el señor Vázquez, con ojos inyectados en sangre, revisaba por enésima vez las grabaciones de seguridad en un laptop proporcionado por los investigadores. Rebobinaba y pausaba repetidamente los segundos previos al apagón, buscando desesperadamente cualquier detalle que otros pudieran haber pasado por alto. En la madrugada del domingo, mientras examinaba meticulosamente las imágenes pixeladas de la cámara de seguridad, por lo que parecía ser la 100ª vez, el señor Vázquez notó algo que todos habían pasado por alto. 3 segundos antes del apagón, un hombre con uniforme de seguridad distribuía lo que parecían ser bastones luminosos al grupo de Clara,
y ese mismo hombre no aparecía en ninguna de las listas oficiales de empleados del festival. El descubrimiento del señor Vázquez sobre el misterioso hombre de seguridad desató una nueva ola de esperanza en la investigación. A primera hora de la mañana, presentó el hallazgo al equipo de investigación que se había formado para el caso. Los oficiales ampliaron la imagen pixelada, confirmando que el hombre, efectivamente, no aparecía en ninguna lista oficial del festival. Estamos verificando todas las grabaciones disponibles para identificar a este individuo, informó el oficial a cargo mientras el señor Vázquez observaba la pantalla con intensidad, como si pudiera extraer respuestas adicionales de aquellas imágenes borrosas. Al día siguiente, la sala de reuniones de la policía bullía de actividad mientras varios investigadores discutían la teoría de una fuga colectiva planificada. El detective Marcus Reyes, un hombre de 48 años con profundas ojeras y una expresión permanentemente escéptica, señalaba documentos esparcidos sobre la mesa. Ninguno de los 22 realizó retiros bancarios significativos en las semanas previas, explicó, tachando esta teoría de su lista. Sus planes académicos, reservas de viajes futuros, todo indica que tenían intención de continuar con sus vidas normales. Mientras tanto, un técnico forense analizaba meticulosamente las grabaciones de seguridad en una habitación contigua. El apagón afectó únicamente al sector del escenario secundario, no a todo el festival, explicó a los padres que se agolpaban a su alrededor. Esto sugiere algo deliberado, no un fallo técnico aleatorio. En el recinto del festival, ya parcialmente desmantelado, los equipos forenses recogían muestras de tierra y analizaban vasos desechados en busca de residuos de sustancias que pudieran explicar la desaparición simultánea de tantas personas. No hemos encontrado nada que sugiera una intoxicación masiva, comentó la especialista en toxicología, guardando cuidadosamente las muestras etiquetadas. Además, si hubiera sido algo en las bebidas, habríamos visto afectados a muchos más asistentes, no solo a este grupo específico. 5 días después del incidente, los Vázquez finalmente regresaron a su hogar. La señora Vázquez se quedó paralizada en el umbral de la panadería, incapaz de dar un paso más al ver el delantal de Clara todavía colgado, donde lo había dejado aquel viernes por la mañana. El señor Vázquez, con pasos pesados, subió las escaleras hasta la habitación de su hija. Sentado en la cama intacta, sostuvo entre sus manos temblorosas el vestido que Clara había planeado usar el domingo del festival. «Ella volverá», murmuró repetidamente, como una plegaria o un hechizo que pudiera hacerla regresar. Durante los días siguientes, el detective Reyes entrevistó a numerosos empleados del festival, mostrándoles la imagen del hombre no identificado distribuyendo los bastones luminosos. Para su frustración, nadie parecía reconocerlo como compañero o empleado autorizado. La trastienda de la panadería se transformó rápidamente en un centro de operaciones improvisado. Un teléfono dedicado fue instalado para recibir cualquier información sobre Clara, y los Vázquez, guiados por Dani, aprendieron a utilizar las redes sociales para difundir el caso lo más ampliamente posible. Una semana después de la desaparición, se celebró la primera reunión formal de las familias de los desaparecidos en el centro comunitario local. La sala, diseñada para eventos festivos, ahora albergaba a 22 familias unidas por el dolor y la incertidumbre, compartiendo información, frustraciones y decidiendo actuar colectivamente ante la percibida lentitud de la investigación oficial. ¿Están abandonando la búsqueda porque son hijos de inmigrantes y estudiantes?, espetó el señor Delgado al detective Reyes durante una acalorada discusión. Si fueran hijos de políticos, ya tendrían respuestas.
La teoría de la intoxicación masiva fue públicamente descartada cuando un especialista en toxicología explicó en una entrevista televisiva: ninguna sustancia conocida podría hacer que 22 personas simplemente desaparecieran sin dejar otros afectados en un entorno tan concurrido. En la iglesia local, la señora Vázquez encendía velas diariamente. Una fila de 22 pequeñas llamas temblorosas iluminaba el altar lateral, mientras el padre ofrecía palabras de consuelo que, aunque bien intencionadas, sonaban huecas ante la magnitud de la tragedia. Debemos confiar en los tiempos del Señor, sugirió el sacerdote, provocando que la señora Vázquez apretara los labios para contener una respuesta airada. Mientras tanto, en una reunión reservada con otras autoridades, el detective Reyes presentaba su teoría preferida. Estoy 90% seguro que esto es obra de una red de tráfico humano. La proximidad de la frontera, el método coordinado, el apagón, todo apunta a una operación sofisticada. Cada día, el señor Vázquez salía temprano para distribuir carteles con la foto de Clara y los demás desaparecidos. Regresaba a la panadería al anochecer, encontrando invariablemente a su esposa dormida sobre la mesa de la cocina, rodeada de fotografías de Clara y un mapa marcado con círculos rojos, indicando posibles áreas de búsqueda. Las noticias sobre el caso comenzaban a disminuir en los medios nacionales, reemplazadas por nuevas tragedias y escándalos. Incluso localmente, la gente empezaba a hablar de los 22 de Valle Hermoso en tiempo pasado, como si hubieran aceptado colectivamente que nunca se sabría la verdad. Exactamente 2 semanas después de la desaparición, cuando el interés mediático comenzaba a disminuir y algunas familias consideraban la dolorosa posibilidad de seguir adelante con sus vidas, el teléfono instalado en la panadería sonó a las 3:17 de la madrugada. Del otro lado de la línea, solo se escuchaba una respiración silenciosa durante varios segundos, seguida por 3 palabras susurradas que helaron la sangre del señor Vázquez. Lancaster sabe todo. Lancaster sabe todo. Las palabras resonaron en la mente del señor Vázquez mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas en la oscuridad de la madrugada. Su corazón latía desbocado mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién es? ¿Qué sabe Lancaster? Por favor, suplicó, pero la línea ya estaba muerta, dejándolo solo con aquellas 3 palabras enigmáticas. La mañana siguiente, el señor Vázquez, con ojos enrojecidos por otra noche sin sueño, relataba el extraño incidente a la detective Lorena Díaz, quien había reemplazado recientemente al detective Reyes en el caso. A sus 42 años, Díaz proyectaba una competencia profesional que su predecesor nunca había mostrado, tomando notas detalladas mientras el señor Vázquez describía la misteriosa llamada. Lancaster, murmuró ella pensativa. Investigaremos este nombre inmediatamente. Podría ser nuestro primer indicio real. Mientras tanto, en la panadería, la señora Vázquez redecoraba meticulosamente la vitrina principal. Donde antes se exhibían panes y pasteles tentadores, ahora colgaban fotografías de Clara y los otros desaparecidos, junto con el número de una línea directa y la oferta de una recompensa por información. Sus manos, que una vez amasaban con alegría, ahora temblaban ligeramente mientras fijaba cada fotografía con cuidado reverencial. Decidido a descubrir quién era este Lancaster, el señor Vázquez pasó horas en la biblioteca municipal, revisando archivos locales y periódicos antiguos. Su persistencia dio frutos cuando encontró varios recortes sobre la prominente familia Lancaster, propietarios de la Fazenda Vista Verde, una extensa propiedad ubicada a apenas 12 kilómetros del lugar donde se había celebrado el festival. En su despacho, la detective Díaz examinaba mapas de la región, rodeándose de expedientes y notas,
Con un marcador rojo, circuló la ubicación de la Fazenda Vista Verde en relación con el festival, frunciendo el ceño ante la proximidad geográfica. Esto podría ser significativo, murmuró para sí misma, añadiendo otra nota a su ya considerable colección. 3 meses después de la desaparición, la división entre las familias afectadas se manifestó dolorosamente durante una tensa reunión en el centro comunitario. El padre de Lucas Santos, un hombre de negocios de aspecto agotado, se puso de pie abruptamente. «Tenemos que considerar la posibilidad de que se fueron voluntariamente», declaró con voz temblorosa. «Necesitamos seguir adelante en algún momento, por nuestro propio bienestar mental». El señor Vázquez se levantó inmediatamente, la indignación evidente en su rostro enrojecido. «Mi hija tenía exámenes finales el lunes siguiente. Jamás abandonaría la universidad después de todo lo que luchamos para que pudiera estudiar allí. Esto no fue voluntario». La división entre quienes comenzaban a aceptar la pérdida y aquellos que se negaban a rendirse creó una fisura en el grupo que antes había estado unido por la tragedia compartida. Días después, la señora Vázquez visitó la Universidad de Clara. Con pasos vacilantes, entró en el aula donde su hija solía sentarse. El lugar de Clara estaba ahora ocupado por otro estudiante, una realidad que golpeó a la señora Vázquez con fuerza física. La profesora Diane Winters se acercó, entregándole un paquete cuidadosamente envuelto. «Los últimos trabajos de Clara», explicó suavemente. «Quería que los tuvieran. Era una estudiante excepcional». La investigación enfrentó otro obstáculo cuando la detective Díaz presentó su teoría sobre la conexión Lancaster al delegado Kevin Lancaster, un hombre corpulento de unos 50 años que reaccionó defensivamente ante la mención de su apellido. «Mi familia lleva 4 generaciones en esta ciudad», espetó, su rostro enrojeciendo. «Sugerir cualquier conexión con este trágico incidente es absolutamente inaceptable». La defensiva reacción del delegado solo aumentó las sospechas de Díaz, quien comenzó a investigar discretamente los antecedentes familiares de los Lancaster sin informar a su superior. Decidido a obtener respuestas por sí mismo, el señor Vázquez condujo hasta los alrededores de la Fazenda Vista Verde una tarde nublada. Notó inmediatamente las sofisticadas cámaras de seguridad que vigilaban el perímetro, una medida inusualmente estricta para una propiedad rural. Mientras tomaba fotografías con su teléfono, 2 guardias de seguridad aparecieron repentinamente, ordenándole que se marchara de inmediato. «Esta es propiedad privada», advirtió uno de ellos, su mano descansando inquietantemente cerca de su pistolera. «Será mejor que se vaya ahora mismo». 3 meses exactos después de la desaparición, los Vázquez reabrieron la panadería con horario reducido. Cada madrugada, el señor Vázquez horneaba solo, el ritual familiar ahora convertido en un acto solitario de resistencia contra el olvido. Ocasionalmente se detenía, mirando el creciente mural de información en la pared trasera, donde cada nuevo recorte o fotografía representaba otra pieza del rompecabezas. La señora Vázquez encontró cierto consuelo en un grupo de terapia para familiares de personas desaparecidas. Sin embargo, cuando llegaba su turno de hablar, simplemente mostraba la última fotografía de Clara, incapaz de articular el dolor que la consumía por dentro. Mientras tanto, la detective Díaz enfrentaba presiones administrativas. Su superior la convocó a una reunión donde le explicó con fingida empatía que los recursos debían reasignarse. «Lorena, entiendo tu dedicación, pero necesitamos redistribuir algunos recursos. Ha habido 3 homicidios el mes pasado que requieren atención inmediata». El caso estaba gradualmente siendo relegado a un segundo plano en la agenda oficial, a pesar de los esfuerzos de Díaz por mantenerlo activo. En un día particularmente difícil,
El señor Vázquez visitó el lugar del festival, ahora completamente vacío. Caminó hasta el punto exacto donde su hija había sido vista por última vez, arrodillándose para tocar el suelo, como si pudiera conectar de algún modo con Clara a través de este acto. Esa noche, en la habitación de Clara, los Vázquez discutían en voz baja sobre la posibilidad de vender su casa para financiar una investigación privada más agresiva. No podemos darnos por vencidos, insistió el señor Vázquez. Si las autoridades no harán lo suficiente, entonces depende de nosotros encontrar respuestas. 6 meses después de la desaparición, cuando la detective Díaz visitó a los Vázquez para informarles que el caso estaba siendo oficialmente transferido a la unidad de casos sin resolver, vaciló en la puerta de salida. Mirando sobre su hombro para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando, susurró: «No debería contarles esto, pero descubrí que el delegado Kevin Lancaster tiene un sobrino, Nathan Lancaster. Trabajaba como seguridad voluntario en el festival, específicamente en el escenario secundario aquella noche». La revelación de la detective Díaz sobre Nathan Lancaster sacudió a los Vázquez hasta la médula. 1 año había transcurrido desde la desaparición de Clara, y esta conexión representaba el primer vínculo concreto entre la familia Lancaster y el incidente. El señor Vázquez apretó los puños mientras procesaba la información, una mezcla de esperanza y furia renovada ardiendo en su interior. En el primer aniversario del desaparecimiento, una pequeña multitud se reunió para una vigilia en el sitio del festival, ahora permanentemente cerrado. Solo 7 de las 22 familias asistieron. Muchas habían comenzado el doloroso proceso de aceptación y seguir adelante. La cobertura mediática se había reducido a un único reportero local que tomaba notas discretamente en la periferia. «No descansaremos hasta encontrar respuestas», declaró el señor Vázquez, sosteniendo una vela que iluminaba su rostro demacrado, ahora marcado por surcos profundos que no existían 1 año atrás. Días después de la vigilia, los Vázquez y 5 familias más se reunieron en un modesto despacho para contratar a Alex Morales, un ex policía federal de 53 años, reconvertido en investigador privado. Cada familia contribuyó según sus posibilidades, acordando un fondo común para financiar la investigación. «No esperen milagros», advirtió Morales mientras firmaban los contratos, «pero les prometo que no dejaré piedras sin voltear». El investigador transformó rápidamente su pequeña oficina en un centro de operaciones dedicado al caso. Una pared entera quedó cubierta con fotografías, cronogramas y conexiones marcadas con hilos de colores, con la imagen de Nathan Lancaster ocupando un lugar prominente en el centro del intrincado diagrama. Las primeras semanas de investigación produjeron hallazgos perturbadores. Entrevistando a ex empleados del festival, Morales descubrió inconsistencias significativas en los informes oficiales sobre el apagón. La falla eléctrica afectó únicamente al sistema del escenario secundario y las cámaras adyacentes, explicó un técnico que había trabajado aquella noche. Los otros sistemas continuaron funcionando normalmente. Nunca me pareció un fallo aleatorio. En el Departamento de Registros Comerciales, Morales hizo otro descubrimiento inquietante. Sierra Security, la empresa contratada para la seguridad del festival, había sido fundada apenas 3 meses antes del evento y disuelta 2 meses después, sin dejar prácticamente ningún rastro documental. Profundizando en esta pista, el investigador siguió el rastro de Gregory Collins, propietario nominal de Sierra Security, descubriendo que se había mudado a Panamá inmediatamente después del festival. Una fotografía en un periódico local mostraba a Collins y William Lancaster, patriarca de la familia, estrechando manos en un evento benéfico 6 meses antes del incidente. Mientras tanto, la situación financiera de los Vázquez se deterioraba rápidamente. Los costos de la investigación privada, sumados a la reducción de ingresos por el horario limitado de la panadería,
los obligó a tomar una decisión desgarradora. «Estamos seguros», afirmó firmemente el señor Vázquez al agente inmobiliario que cuestionaba su decisión de vender la casa familiar muy por debajo del valor de mercado. «Necesitamos el dinero ahora. No podemos esperar mejores ofertas». El pequeño apartamento sobre la panadería se convirtió en su nuevo hogar. Cajas apiladas ocupaban cada rincón mientras la señora Vázquez organizaba obsesivamente el espacio limitado, determinada a mantener intacta la habitación de Clara con todos sus pertences, como un santuario a la espera de su regreso. La investigación de Morales lo llevó eventualmente a los alrededores de la Fazenda Vista Verde. Equipado con una cámara con teleobjetivo, fotografiaba discretamente la propiedad desde una colina cercana cuando dos guardias armados aparecieron súbitamente, escoltándolo fuera de los límites de la propiedad con amenazas apenas veladas. «Esta es una propiedad privada, señor», advirtió uno de ellos, la mano descansando ostensiblemente sobre su arma. «Le sugiero que se mantenga alejado si no quiere problemas». La hostilidad oficial hacia la investigación se hizo aún más evidente cuando Morales fue convocado a la comisaría local. El delegado Kevin Lancaster, con rostro enrojecido por la ira apenas contenida, le advirtió severamente: «Esta es una comunidad pequeña que ya ha sufrido bastante con esta tragedia», dijo, inclinándose amenazadoramente sobre el escritorio. «No necesitamos teóricos de la conspiración perturbando a ciudadanos respetables con acusaciones infundadas». A pesar de estos obstáculos, el señor Vázquez mantenía religiosamente su ritual del primer domingo de cada mes, conduciendo hasta el sitio del festival para renovar los carteles desteñidos y limpiar el pequeño memorial improvisado que las autoridades habían intentado remover en múltiples ocasiones. La señora Vázquez enfrentaba su propia batalla diaria contra la depresión. En la farmacia local, la dependienta le entregó su prescripción de antidepresivos con una sonrisa forzada. «¿Cómo van las cosas?», preguntó con esa incomodidad característica de quienes no saben cómo abordar el dolor ajeno. «Seguimos buscando», respondió automáticamente la señora Vázquez, la frase convertida en su mantra personal. Morales continuaba acumulando evidencias sobre Nathan Lancaster. Estaba cursando el último año de medicina veterinaria en 2010, informó a las familias durante una reunión en su oficina. Tenía acceso a sedantes potentes, incluyendo ketamina, que podría explicar cómo desaparecieron tantas personas sin resistencia visible. El paso del tiempo había modificado la actitud de la comunidad. Una antigua cliente se encontró con el señor Vázquez en la calle, claramente incómoda durante la breve conversación. «Todavía pensamos en Clara», murmuró, visiblemente aliviada, cuando una llamada en su celular le proporcionó la excusa perfecta para finalizar el encuentro. La investigación dio otro giro significativo cuando Morales descubrió una conexión oculta entre Gregory Collins y Kevin Lancaster. Habían sido compañeros de universidad y fundado juntos la empresa de seguridad, utilizando a Collins como nombre de fachada para evitar conflictos de interés evidentes. 5 años después de la desaparición, cuando un reportaje nacional brevemente revisitó el caso como parte de una serie sobre misterios sin resolver, una llamada anónima a la línea de denuncias reveló una información perturbadora que el señor Vázquez siempre había sospechado. Vehículos de la Fazenda Vista Verde fueron vistos transportando paquetes grandes la noche de la desaparición, y el informante concluyó con una frase que hizo que Morales inmediatamente rastreara la llamada. «Busquen en la propiedad abandonada adyacente a la hacienda, cerca del arroyo estacional que solo aparece en las lluvias de invierno». La pista del arroyo estacional dio a Morales y los Vázquez una ubicación específica para concentrar sus esfuerzos, pero
Las barreras legales impuestas por la familia Lancaster seguían impidiendo cualquier investigación oficial en la propiedad. Durante los años siguientes, la búsqueda continuó enfrentando obstáculos sistemáticos, mientras las familias luchaban por mantener viva la esperanza de encontrar respuestas. 8 años después de la desaparición, en una mañana fría de primavera, Ernest Gutiérrez, un apicultor de 62 años con manos curtidas por décadas de trabajo rural, revisaba sus colmenas después de una intensa temporada de lluvias. La propiedad de Gutiérrez colindaba con una parcela abandonada adyacente a la Fazenda Vista Verde, separada solamente por un pequeño arroyo que únicamente cobraba vida durante las lluvias intensas. Mientras caminaba por la orilla del arroyo revitalizado, algo brillante entre el barro captó su atención. Gutiérrez se inclinó, curioso, y comenzó a excavar cuidadosamente con sus dedos endurecidos. Lo que emergió del lodo hizo que su corazón se acelerara. Un distintivo universitario parcialmente preservado, con el nombre y la fotografía de Clara Vázquez, aún visibles bajo la capa de sedimento. Con manos temblorosas, Gutiérrez limpió el distintivo y lo guardó en su bolsillo. A diferencia de muchos lugareños que preferían no involucrarse, el apicultor había seguido el caso desde el principio, conmovido por el incansable esfuerzo de las familias, especialmente los Vázquez, que se negaban a rendirse. Esa misma tarde, Gutiérrez se presentó en la comisaría local, nervioso pero determinado. El delegado Lancaster lo recibió con evidente irritación. «Necesito hablar con alguien que siga investigando el caso de los jóvenes desaparecidos», insistió Gutiérrez, negándose a entregar el distintivo directamente a Lancaster. Eventualmente, tras su persistencia, logró comunicarse con la detective Lorena Díaz, quien, aunque ya no estaba oficialmente asignada al caso, nunca había abandonado su interés personal en resolverlo. Cuando Gutiérrez le entregó el distintivo en un saco plástico improvisado, las manos de Díaz temblaron levemente, reconociendo la magnitud de este descubrimiento. «¿Dónde exactamente encontró esto?», preguntó, su voz profesional apenas ocultando su emoción. La noticia llegó a los Vázquez esa misma noche. La detective Díaz, con expresión solemne, les presentó el distintivo en su apartamento sobre la panadería. El señor Vázquez tomó el pequeño saco plástico con manos temblorosas, observando detenidamente el objeto antes de confirmar con voz quebrada. «Es el suyo. Yo mismo cosí este cordón cuando el original se rompió». La señora Vázquez, ahora con el cabello completamente canoso y profundas líneas de preocupación marcando su rostro, sollozó silenciosamente mientras acariciaba el plástico protector como si pudiera tocar a su hija a través de él. El descubrimiento del distintivo provocó la reapertura oficial de la investigación. Al día siguiente, un equipo con perros rastreadores especializados fue desplegado en la zona donde Gutiérrez había hecho su hallazgo. Los animales, entrenados para detectar restos humanos incluso después de años, mostraron señales positivas en varios puntos de la propiedad abandonada, indicando con ladridos y comportamiento característico la presencia de lo que todos temían confirmar. Los perros han identificado múltiples puntos de interés, informó discretamente el manejador principal a la detective Díaz, mientras marcaban las ubicaciones con banderas coloridas. Sin embargo, la esperanza de avanzar rápidamente con la investigación se desvaneció cuando, apenas 48 horas después del hallazgo, la familia Lancaster contraatacó con una maniobra legal agresiva. Sus abogados presentaron una demanda alegando que las búsquedas constituían invasión de propiedad privada, argumentando que el terreno abandonado técnicamente pertenecía a un primo lejano de la familia que residía en el extranjero. El juez Harold McIntosh
conocido por frecuentar el mismo club de campo que los Lancaster, emitió rápidamente una orden judicial prohibiendo búsquedas adicionales sin órdenes específicas que sistemáticamente fueron denegadas por falta de pruebas concretas. Esto es un obstáculo procesal temporal, intentó tranquilizar la Detective Díaz a las familias reunidas frente al juzgado, aunque su expresión traicionaba su frustración. La indignación se extendió entre las familias y sus simpatizantes cuando el delegado Kevin Lancaster declaró públicamente en una rueda de prensa que el distintivo había sido claramente plantado por oportunistas buscando revivir una tragedia para beneficio personal. Sus palabras fueron transmitidas en vivo por el noticiero local, donde el señor Vázquez las observó en silencio desde la pequeña televisión de la panadería, sus manos temblando mientras sostenía una fotografía enmarcada de Clara. La declaración provocó protestas espontáneas frente a la comisaría con carteles que exigían «Dejen que los perros terminen su trabajo». ¿Y qué esconden los Lancaster? La tensión en Valle Hermoso alcanzó niveles sin precedentes, dividiendo a la comunidad entre quienes apoyaban a las familias y quienes, dependientes económicamente de los Lancaster, defendían la versión oficial. Alex Morales, trabajando incansablemente con la detective Díaz, logró obtener imágenes satelitales históricas de la propiedad, revelando perturbaciones en el terreno cerca del arroyo que coincidían temporalmente con las fechas posteriores a la desaparición. Sin embargo, estas evidencias circunstanciales fueron insuficientes para quebrar el bloqueo legal impuesto por el juez McIntosh. El señor Vázquez, observando estos nuevos obstáculos con una calma que solo puede nacer de años de dolor constante, simplemente dijo a su esposa aquella noche mientras cerraban la panadería: «Ella estuvo allí, Clara estuvo en esa propiedad, y ellos lo saben». Las palabras del señor Vázquez quedaron suspendidas en el aire mientras cerraba la panadería aquella noche, una certeza inquebrantable en su voz cansada pero firme. Los años siguientes transcurrieron en una dolorosa espera, con pequeños avances en la investigación constantemente bloqueados por la maquinaria legal controlada por los Lancaster. En enero de 2020, casi 10 años después de la desaparición, el cielo sobre Valle Hermoso se oscureció con nubes amenazantes. Los meteorólogos advirtieron sobre una tormenta sin precedentes, pero nadie anticipó la furia con la que la naturaleza azotaría la región. Durante 4 días consecutivos, lluvias torrenciales cayeron implacablemente, provocando inundaciones generalizadas y saturando el terreno reseco por años de sequías intermitentes. Los ríos desbordados transformaron campos en lagos improvisados, derribaron puentes secundarios y obligaron a evacuar a cientos de residentes de las zonas bajas. La Facenda Vista Verde y sus alrededores, construidos estratégicamente en terreno elevado, resistieron mejor que otras propiedades, aunque no escaparon completamente a la furia del agua. En la mañana del 5.º día, cuando la tormenta finalmente amainó y los primeros rayos de sol atravesaron las nubes dispersas, Carl Peterson, un piloto retirado de 67 años, decidió sobrevolar la región en su pequeño Cessna para verificar los daños en su propiedad rural, ubicada a unos kilómetros de Valle Hermoso. Volando a baja altura sobre la zona devastada, Peterson fotografiaba metódicamente los caminos inundados y edificaciones dañadas cuando algo inusual captó su atención. En la ladera de una colina perteneciente a la propiedad abandonada adyacente a la Facenda Vista Verde, un masivo deslizamiento de tierra había expuesto lo que parecían ser restos óseos en la superficie recién descubierta. Con pulso tembloroso, Peterson ajustó su cámara con teleobjetivo y capturó varias fotografías de lo que su instinto le decía que no eran simples restos animales. Tras aterrizar, el piloto revisó las imágenes,
confirmando sus sospechas. Recordando el caso no resuelto de los jóvenes desaparecidos, tomó una decisión crucial: contactar directamente al FBI en lugar de la policía local. Creo que he encontrado algo relacionado con los desaparecidos del Festival Flor del Sol, explicó Peterson por teléfono a un agente federal, su voz temblando levemente mientras transmitía la ubicación exacta del hallazgo. La agente especial Rebecca Torres, una mujer de 35 años con una reputación de tenacidad implacable, llegó a Valle Hermoso al día siguiente, liderando un equipo forense de 6 especialistas. Enfrentaron caminos destruidos y desviaciones improvisadas para alcanzar el pueblo, donde su primera parada fue la oficina del delegado Lancaster. Esta investigación ahora está bajo jurisdicción federal, informó Torres, colocando sobre el escritorio documentos oficiales que transferían autoridad al FBI. Su departamento queda oficialmente apartado del caso. La expresión del delegado Lancaster transitó rápidamente del desconcierto a la ira apenas contenida, pero los documentos eran irrefutables. Torres había invocado estatutos federales relacionados con posibles fosas comunes y tráfico humano interestatal para asegurar jurisdicción completa, evitando efectivamente cualquier obstrucción local. Horas después, la propiedad abandonada se había transformado en una compleja escena del crimen. Tiendas blancas protegían el área del deslizamiento, mientras técnicos forenses trabajaban metódicamente en el barro, recuperando cuidadosamente huesos y evidencias que habían permanecido ocultos durante casi una década. La noticia se propagó con velocidad sobrenatural por Valle Hermoso. Mensajes de texto y llamadas telefónicas conectaron a las familias de los desaparecidos, que comenzaron a congregarse cerca del cordón policial, sus rostros reflejando la terrible combinación de esperanza y temor que solo quienes viven en la incertidumbre pueden comprender plenamente. El señor Vázquez permaneció inmóvil bajo la llovizna persistente, observando desde la distancia el trabajo de los forenses. A diferencia de otros familiares que lloraban o rezaban en pequeños grupos, él mantuvo una compostura estoica, como si hubiera agotado sus lágrimas años atrás. Al tercer día de excavaciones, la agente Torres se acercó personalmente al señor Vázquez. En sus manos enguantadas sostenía una pequeña bolsa plástica transparente, conteniendo un objeto que él reconoció instantáneamente: el collar artesanal de madera en forma de media luna que había tallado para Clara 10 años atrás. «Señor Vázquez, ¿esto pertenecía a su hija?», preguntó Torres con voz profesional pero compasiva. No hubo respuesta verbal. El señor Vázquez, aquel hombre que había mantenido la compostura a través de años de sufrimiento, simplemente se derrumbó sobre sus rodillas en la tierra húmeda, sosteniendo la bolsa plástica contra su pecho, mientras un sollozo profundo, casi animal, escapaba de lo más hondo de su ser. La confirmación oficial llegó días después. Los forenses habían descubierto una fosa común conteniendo restos humanos de aproximadamente 20 individuos. Los análisis preliminares confirmaron lo inimaginable. Todos los cuerpos presentaban niveles significativos de ketamina, un anestésico potente normalmente utilizado en prácticas veterinarias, administrado en dosis muy superiores al límite letal para humanos. En el laboratorio forense improvisado, patólogos trabajaban incansablemente analizando evidencias preservadas en la tierra arcillosa que había mantenido los restos relativamente protegidos durante años. La doctora Melissa Huang, forense principal, explicó a Torres: la ketamina habría provocado disociación y parálisis casi inmediatas. Las víctimas, probablemente, estaban conscientes pero completamente inmovilizadas cuando fueron transportadas. La investigación ahora se centraba abiertamente en Nathan Lancaster.
Los registros telefónicos recuperados mostraban llamadas entre él y Gregory Collins minutos antes y después del apagón. Más revelador aún, los registros GPS del vehículo utilitario de la hacienda, archivados como parte de un caso de robo no relacionado en 2011, mostraban múltiples viajes entre el festival y la propiedad abandonada durante la noche de la desaparición. Mientras el equipo del FBI desenterraba las evidencias físicas en la escena del crimen, un agente junior realizó un descubrimiento digital que aceleró dramáticamente la investigación. Nathan Lancaster no había desaparecido completamente. Estaba viviendo y trabajando como respetado veterinario en Portland bajo el nombre de Nathan Collins, y una búsqueda en sus registros financieros revelaba compras mensuales regulares de productos químicos específicos utilizados para preservar tejidos humanos, el último pedido datando de apenas 3 días atrás. El descubrimiento de que Nathan Lancaster vivía tranquilamente como veterinario respetado en Portland, mientras las familias de sus víctimas sufrían sin respuestas durante casi una década, desató una furia silenciosa entre los agentes federales. La agente Torres, con determinación fría en sus ojos, coordinó simultáneamente 3 operativos de arresto que cambiarían para siempre el curso de la investigación. En Portland, Oregon, la mañana transcurría con normalidad en la clínica veterinaria Collins Animal Care. Una cliente salía por la puerta principal con un gato atigrado dentro de una transportadora, completamente ajena a los agentes federales estratégicamente posicionados alrededor del edificio de ladrillo. Dentro, Nathan Lancaster, ahora con 41 años, cabello más corto y gafas diferentes a las de sus fotos juveniles, examinaba meticulosamente a un labrador chocolate cuando la puerta de la sala de examen se abrió abruptamente. Dr. Nathan Collins, o debería decir, Nathan Lancaster, FBI, está bajo arresto, anunció firmemente una agente mientras otros 3 entraban con armas desenfundadas. El rostro de Lancaster permaneció impasible, casi inexpresivo, mientras le colocaban las esposas. No mostró sorpresa, como si hubiera ensayado mentalmente este momento durante años. Simultáneamente, a miles de kilómetros de distancia, en las cristalinas aguas de Panamá, agentes panameños y estadounidenses abordaban un lujoso yate donde Gregory Collins disfrutaba de un desayuno tardío en la cubierta superior. Al ver a los oficiales aproximándose, intentó inicialmente negar su identidad antes de rendirse ante la evidencia incontestable de los documentos de extradición. «Esto es un malentendido», balbuceó mientras lo escoltaban hacia una lancha policial, el paraíso tropical, que había considerado su refugio seguro, transformándose repentinamente en una trampa dorada. En Valle Hermoso, la operación más dramática se desarrollaba en la comisaría local. El delegado Kevin Lancaster fue detenido frente a sus propios subordinados, generando una conmoción que paralizó las operaciones policiales durante horas. Sus gritos sobre abusos de poder federal resonaron en el edificio mientras era escoltado hacia un vehículo blindado que lo transportaría a instalaciones federales para interrogatorio. La última pieza del operativo se completó cuando agentes federales aparecieron en la mansión Lancaster para detener al patriarca William, ahora con 78 años y salud frágil. Debido a su condición, fue trasladado a una ambulancia especialmente adaptada que lo llevaría a una prisión hospitalaria. «Mi hijo no hizo nada, esto es una casa de brujas», protestó débilmente mientras los paramédicos aseguraban su camilla, su rostro aristocrático descompuesto por la indignación y el miedo. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente. Gregory Collins fue el primero en quebrar después de horas sentado solo en una sala fría de interrogatorios, enfrentándose finalmente a la agente Torres, quien colocó metódicamente fotografías de los restos encontrados sobre la mesa metálica. «Mire, yo solo ayudé con la logística»,
comenzó, evitando mirar las imágenes. Nathan dijo que era un experimento científico avanzado. Yo no sabía. Torres lo interrumpió bruscamente, golpeando la mesa con la palma de su mano. Usted creó una empresa de seguridad fantasma, controló las cámaras, facilitó el apagón y ayudó a transportar a 22 jóvenes sedados. Exactamente qué parte no sabía. La confesión de Collins reveló detalles perturbadores que confirmaban los peores temores de los investigadores. Nathan había desarrollado una obsesión enfermiza con estudios no sancionados sobre los límites de la conciencia humana, reclamando para sí mismo el título de científico más allá de las restricciones morales convencionales. El Festival Flor del Sol había sido seleccionado específicamente por su ubicación remota y la proximidad a la propiedad abandonada perteneciente a la familia Lancaster. Nathan tenía esta obsesión con necesitar especímenes para sus experimentos, explicó Collins, usando las mismas palabras deshumanizadoras que Lancaster había empleado. Al principio pensé que quizás se refería a animales, pero entonces... Mientras tanto, en Portland, los investigadores descubrían el verdadero horror en la residencia de Nathan. Escondido tras una falsa pared en su estudio, encontraron un cofre conteniendo cuadernos detallados, escritos con caligrafía meticulosa, equipos médicos modificados para propósitos indescriptibles, y lo más perturbador, discos duros con videos que confirmaban las atrocidades cometidas contra las víctimas. Los diarios revelaban una mente narcisista y profundamente perturbada. En una página particularmente reveladora, Lancaster había escrito: «Los sujetos no son personas una vez que entran en mi laboratorio. Son simplemente vehículos para el avance científico. Su conciencia fragmentada a un pequeño precio por el conocimiento que obtendré». Las familias fueron convocadas a una reunión en la sede temporal del FBI en Valle Hermoso para ser informadas sobre los descubrimientos. Algunos abandonaron abruptamente la sala al escuchar los detalles más escabrosos, incapaces de procesar la magnitud del horror. Otros permanecieron inmóviles, como estatuas de dolor solidificado por años de incertidumbre. Después de la reunión general, los Vázquez fueron invitados a quedarse para una conversación privada. La agente Torres sostenía un sobre Manila que colocó cuidadosamente sobre la mesa. «Encontramos algo que creemos que deberían tener», explicó, entregándoles el diario personal de Clara, recuperado de su mochila preservada como evidencia. Sus pensamientos, sus sueños, sus últimas palabras escritas. Días después, cuando un periodista preguntó al señor Vázquez cómo se sentía sabiendo finalmente qué había ocurrido con su hija, respondió con una calma sorprendente: «Yo ya sabía desde hace años que estaba muerta. Lo que me corroía era no saber por qué». El caso generó conmoción nacional. Mientras Nathan Lancaster y sus cómplices aguardaban juicio en celdas separadas, un psiquiatra forense designado para evaluar el estado mental de Nathan entregó un informe perturbador a la fiscalía. El sujeto no demuestra remordimiento o reconocimiento de la humanidad de sus víctimas. Más preocupante aún, afirma repetidamente que otras personas están continuando mi trabajo. Una declaración que no podemos determinar si es un delirio o una amenaza real que requiere investigación adicional. La declaración perturbadora del psiquiatra sobre la posibilidad de que otros continuaran el trabajo de Nathan Lancaster envió escalofríos por la columna vertebral de los investigadores federales. Mientras el caso avanzaba hacia el juicio, la comunidad de Valle Hermoso comenzaba lentamente a procesar la magnitud de los horrores que habían permanecido ocultos durante una década. En septiembre de 2020, el Tribunal del Condado se preparaba para el inicio del juicio contra Nathan Lancaster. Las familias de las víctimas ocupaban las primeras filas de la sala,
sus rostros marcados por años de sufrimiento e incertidumbre, finalmente transformados por la expectativa de justicia. Reporteros de medios nacionales e internacionales se aglomeraban en los espacios restantes, conscientes de estar presenciando uno de los casos más perturbadores de la década. La fiscal del caso, Elena Ramírez, presentó su alegato inicial con voz firme y precisa. Honorable juez, distinguidos miembros del jurado, el Estado presentará más de 6.000 páginas documentando no solo los asesinatos, sino la premeditación meticulosa y la completa falta de remordimiento del acusado. El comportamiento de Lancaster durante las primeras sesiones fue frío y calculador, observando los procedimientos como si fuera un espectador desinteresado en lugar del acusado principal. Al tercer día, en un giro inesperado que conmocionó a la sala, Lancaster despidió abruptamente a sus abogados. «Deseo representarme a mí mismo», declaró con voz monótona. «Nadie puede explicar la importancia de mi trabajo mejor que yo». El juez, visiblemente perturbado, le advirtió repetidamente sobre las consecuencias de esta decisión, pero Lancaster se mantuvo firme. Durante su autointerrogatorio, pronunció frases que helaron la sangre de los presentes. «Mis estudios sobre los límites de la conciencia humana representan avances que la ciencia convencional es demasiado tímida para buscar». El testimonio más impactante provino de Terry Evans, uno de los cómplices que había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Con voz temblorosa, relató un episodio revelador. Cuando cuestioné lo que estábamos haciendo, él simplemente respondió: «Ya están muertos, solo que todavía no lo saben». Durante el contrainterrogatorio, la fiscal mostró a Lancaster una fotografía de Clara. Su reacción, o más bien la falta de ella, fue quizás la evidencia más damnatoria de su psicopatía. Sin mostrar reconocimiento o remordimiento, simplemente comentó: «El sujeto 7 presentó una interesante respuesta farmacológica a la ketamina, especialmente en la fase de disociación previa a la sedación completa». Después de 3 semanas de testimonios desgarradores y evidencias irrefutables, el jurado se retiró a deliberar. Para sorpresa de muchos observadores legales, regresaron después de apenas 4 horas, un tiempo extraordinariamente breve para un caso tan complejo. La sala quedó sumida en un silencio absoluto mientras el presidente del jurado pronunciaba el veredicto. Culpable en todas las acusaciones, el juez, con expresión solemne, dictó sentencia: 22 penas consecutivas de prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Lancaster era escoltado fuera de la sala, las familias de las víctimas se abrazaban, algunas llorando abiertamente, otras en silencio, procesando el hecho de que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Con los procesos legales concluidos y los restos mortales liberados, las familias pudieron finalmente realizar los funerales de sus seres queridos. El servicio de Clara fue una ceremonia íntima donde profesores, compañeros y familiares compartieron recuerdos de la joven cuyo futuro prometedor había sido brutalmente arrebatado. El señor Vázquez, de pie junto al pequeño urna que contenía las cenizas de su hija, habló con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Durante 10 años buscamos a Clara. Ahora Clara ha encontrado su camino de regreso a casa». En los meses siguientes, Valle Hermoso comenzó el lento proceso de sanar sus heridas colectivas. La comunidad estableció un memorial permanente en el antiguo sitio del festival. 22 pilares de acero dispuestos en círculo, cada uno con el nombre y los sueños de una víctima grabados en el metal. El pilar de Clara mostraba la inscripción Clara Vázquez, 1991-2010, periodista que buscaba revelar verdades ocultas. Una luz perpetua alimentada por energía solar brillaba en el centro,
simbolizando que la oscuridad nunca volvería a ocultar la verdad. 6 meses después del juicio, el señor Vázquez reabrió la panadería a tiempo completo. Cuando los clientes expresaban sorpresa ante su decisión de no retirarse tras la tragedia, él explicaba con sencillez: Clara amaba el aroma del pan recién horneado cada mañana. Mientras siga horneando, puedo sentirla cerca de mí. La señora Vázquez encontró propósito en su dolor creando la Fundación Clara Vázquez, dedicada a mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y ofrecer apoyo a familias en situaciones similares. Con ayuda de donaciones comunitarias, la Fundación logró adquirir equipos de búsqueda para departamentos policiales locales y patrocinar capacitación especializada. En una decisión que sorprendió a muchos, Dani López, la amiga que se había separado del grupo momentos antes de la desaparición y había vivido años atormentada por la culpa del sobreviviente, se matriculó en la Academia de Policía, determinada a especializarse en casos de personas desaparecidas. La detective Lorena Díaz, reconocida por su perseverancia cuando todos los demás habían abandonado el caso, recibió un merecido ascenso y estableció una unidad especializada para casos de desapariciones en la región, implementando muchas de las recomendaciones desarrolladas por la Fundación Clara. En el primer aniversario del descubrimiento de los restos, los Vázquez visitaron el memorial al amanecer. El señor Vázquez depositó una rosa fresca en el pilar de Clara, como hacía todas las mañanas antes de abrir la panadería. La señora Vázquez dejó un pequeño cuaderno de periodista similar al que Clara siempre llevaba consigo. La verdad no trajo paz, reflexionó el señor Vázquez, observando cómo el sol naciente iluminaba los 22 pilares. Pero nos liberó del tormento de la incertidumbre. Ahora sabemos dónde está Clara, y ella sabe que nunca dejamos de buscarla. En la panadería, bajo el cristal del mostrador principal, reposaba la última fotografía de Clara, sonriendo con su corona de flores la noche anterior al viaje. A su lado, un recorte de periódico enmarcado mostraba el titular: Justicia después de una década. La verdad sobre los 22 de Valle Hermoso finalmente revelada. Cada pan que horneo, había dicho el señor Vázquez al reportero que escribió aquel artículo, es una promesa cumplida para mi hija, que nunca olvidaremos, que su historia importa, que incluso en la oscuridad más profunda seguimos buscando la luz.